¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Iniciamos una serie de programas que vamos a estar hablando un poquito de cómo nuestros hermanos protestantes, y voy a dejar de llamarles cristianos porque también nosotros somos cristianos, y como que nos han robado ese título, los cristianos. No, yo también soy cristiano. El problema es que ya se utiliza solamente para los que no son católicos, pero yo soy cristiano apostólico, también soy evangélico porque uso los evangelios, soy pentecostal porque he recibido el Espíritu Santo en Pentecostés, obviamente no en el sentido como las sectas o los protestantes lo utilizan, pero entonces pues soy cristiano, católico, apostólico. Y desgraciadamente hemos perdido esto. Bueno, esta serie de programas vamos a tratar de ir viendo y contestando algunas cuestiones prácticas con respecto al uso de la Biblia y todo lo que a veces nuestros hermanos cristianos nos atacan y luego a veces no sabemos qué hacer. Antes que nada, déjenme presentarme. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día, y pueden comunicarse con nosotros, nuestros teléfonos 689-7390-91 y 92. También nuestras redes sociales, Jorge Zárraga Sacerdote o Misterio de Fe, Twitter, @PJZárraga, y también en nuestra página de internet, montemaria.org. Ahí estamos. También, bueno, nos pueden seguir a través de la televisión, canal 50.4. Y esta serie de programas los vamos a subir también a YouTube, Dios mediante. Entonces, el elemento que quiero que empecemos nosotros a trabajar tiene que ver cómo nuestros hermanos cristianos utilizan mucho, ¿dónde dice en la Biblia qué? A ver, y nos empiezan a argumentar. Y ahí es donde a veces nos agarran muy mal parados, porque desgraciadamente los protestantes en general lo que hacen, en particular las que son sectas, o sea que no son iglesias bien estructuradas con todos sus elementos, a veces ya de un cuerpo de gobierno, un dogma, un cuerpo de creencias, sino que nada más creen lo que les parece o lo que piensan o lo que según ellos el Espíritu Santo les ha revelado, ¿sí? La mayoría de ellos no saben por qué usan la Biblia, así se los digo abiertamente. Sí la usan para su devoción y pues como alimento particular, y eso mis respetos para todos ellos. Hay que reconocerles que muchos de ellos pues lo usan más que los mismos católicos, porque a veces nos da miedo, nos da flojera a los católicos utilizar la Biblia. Y ahí es donde muchas veces. Pero, ¿cuánto para objetar a los católicos? Eso es algo que es muy claro. Lo que utilizan es la Biblia para objetar a nosotros como católicos las enseñanzas principales de nuestra fe. O sea, vamos a suponer lo clásico, ¿no? Las imágenes. Y se van a un pasaje bíblico donde dice, es que mira, aquí en la Biblia y ustedes hacen esto. Otro aspecto, el de la Virgen María. No, es que dice aquí en la Biblia y ustedes hacen esto. Y bueno, son una serie de elementos que a veces, entonces, a un católico que no está bien preparado, pues nos van a agarrar en esa situación mal parado, ¿sí? Y creo que todos hemos escuchado esta frase, y más de una vez, ¿no? ¿Dónde dice en la Biblia qué? ¿Dónde en la Biblia dice esto? ¿Dónde en la Biblia dice sí? Y esto es un abuso que hacen increíble, muy fuerte, de estas palabras, porque en primer lugar ellos tendrían que probar, porque tienen que estar en la Biblia lo que nosotros enseñamos y creemos, ¿sí? Tendrían que probar. Y esto obviamente no pueden hacerlo, sabemos que no pueden hacerlo, porque la Biblia, óiganlo bien, la Biblia no dice que todo tiene que estar allí. La Biblia no dice que todo tiene que estar allí. Hay que tener mucho cuidado con esto, sobre todo de que nosotros no estamos diciendo, y esto hay que entenderlo,
¿sí? Nosotros no estamos diciendo que las verdades de nuestra fe no estén en la Biblia, sino que sí están ahí, pero ya sea en forma explícita, o sea, bien claritas, o en forma implícita, que no siempre es de una manera directa, pero no quiere decir que no estén ahí. Sí, sí, el que tenga que estar así con comillas y con todas las letras bien fuertes, no es que sea doctrina bíblica. Y esto es muy importante. La primera pregunta o el primer argumento que tendríamos que hacer o tendríamos que ir viendo, ¿sí? Y esto va a servirnos muchísimo, por favor, que si ellos, los protestantes precisamente pretenden que una verdad para ser creída debe de estar puesta en la Biblia, ¿sí? O una verdad tiene que estar en la Biblia para ser creída, la primera pregunta es, ¿por qué creen que la Biblia es palabra de Dios? O sea, ¿de dónde les viene a ellos, que ese conjunto de libros sean palabra de Dios? Para empezar. Y ahí pudiéramos ir viendo, ¿sí? ¿Y cómo pueden saber y probar eso? ¿De dónde? ¿Qué es? ¿Dónde dice la Biblia que ella es palabra o revelación de Dios? O sea, ¿qué determina que esos libros, nosotros sí lo sabemos, pero me refiero a ellos, ¿de dónde lo sacan? ¿De dónde tienen los argumentos para decir, esto es palabra de Dios? Y ahí es donde vamos a ir viendo, ¿sí? O cuántos libros debe de tener. Y ahí es donde empezaríamos, ¿no? Las Biblias protestantes no tienen todos los libros, y si los tienen, pues lo tienen ahí arrumbaditos, como diciendo, estos no son auténticos, los deuterocanónicos, ¿sí? Y en ninguna parte de la Biblia, óiganlo bien, se dice cuáles son los libros aceptados y cuáles no. O sea, y entonces, ¿quién determina eso? ¿Cómo es que los hermanos protestantes tienen estos elementos? Sí, claro, aquí para mis hermanos católicos, pues hay que entenderlo, no estamos diciendo que esto no sea verdad, que no sean libros inspirados, que no sean libros aceptados y que tengan la palabra de Dios, que hayan sido inspirados, ¿sí? Y esto va a ser muy interesante, porque ahí nosotros sabemos por tradición de 21 siglos, ¿sí? 21 siglos, que estos libros han sido reconocidos a lo largo de la historia como inspirados por Dios, ¿sí? Y ahí es donde vamos a ir nosotros trabajando, ¿sí? La Iglesia Católica y la tradición que tenemos puede garantizar esta verdad, no así la de mis hermanos protestantes. El protestante más antiguo con Lutero, la Reforma Protestante por el siglo XVI, ¿sí? Y ya de ahí han venido muchísimas y muchísimas variaciones de iglesias, separaciones, hasta llegar a las famosas sectas que tenemos hoy, y que hay miles de sectas cristianas y que andan más perdidos que el hijo de la Llorona, ¿sí? Entonces, la Iglesia Católica y su tradición de siglos puede garantizar esta verdad. Repito, no así los cristianos, los protestantes, ¿sí? Que es precisamente, y a través de esta tradición, pues la Iglesia está conformada, la Biblia está conformada por estos 73 libros, ¿sí? Y como incluso hay otros libros que se han rechazado y dicen, estos no son inspirados. O sea, ¿de dónde le viene al protestante pues esto para poder decidirlo? ¿Qué es lo que hacen? ¿Sí? Y ahí es muy interesante poder ir viendo algunos elementos que nos van a ir ayudando para nosotros tener, o sea, no es mi intención que ustedes se peleen con los protestantes, sino simplemente que tengan sus bases bien firmes en esta fe que hoy por hoy queremos ir nosotros entendiendo y conociendo, ¿sí? Y sobre todo porque los textos originales, pues la Iglesia los ha tenido a lo largo de la historia y los ha ido traduciendo. Ya después, los protestantes, con la separación que hacen de la Iglesia, van a ellos a hacer uso de la Biblia, pero muchos cortan con esa tradición, cortan con esa enseñanza y empiezan a hacer sus añadiduras, sus cambios. Un ejemplo nada más. Lutero
Lutero, no sé si ustedes lo sepan, pero Lutero era muy mariano, muy mariano. O sea, Lutero sí creía en la Virgen María. Y ya después los seguidores de Lutero no les gustó eso y sacaron. O sea, ni siquiera fueron fieles muchas veces a lo que los, entre comillas, fundadores van a ir teniendo. Entonces van a ir sacando, van a ir poniendo, a mí me parece, a mí no me parece, y se van a dar estos cambios, ¿sí? Y ahí es precisamente donde vamos a ir descubriendo. Los protestantes aceptan y entienden la conclusión, que la inspiración de la Biblia, pero no en aquellos elementos, en la causa, de dónde vienen, cómo se dan. O sea, ellos lo recibieron así, pero ¿de dónde? Pues de esos primeros 16 siglos, donde la Iglesia Católica tenía esto. Viene la Reforma Lutera que yo les hablaba, Lutero, Calvino, Zwinglio, ¿sí? Ya había habido antes, no crean que fueron los primeros, ya había habido otros intentos similares, pero que todavía algunos perduran, como el de Hus, Juan Hus, que va a ser, pero que no van a afectar tanto históricamente como estos tres personajes que les he mencionado, ¿sí? Los famosos reformadores, la época de la Reforma, o rebeldes, ¿sí?, al magisterio de la Iglesia Católica. O sea, no estuvieron de acuerdo, dijeron hasta aquí, no me interesa, no estoy de acuerdo, y entonces se van a separar. Van a ser los que conocemos como los primeros protestantes, y luego las iglesias y sectas que se van a ir desmembrando de ellos hasta nuestros días. Y luego de repente ya van a ser personas de que no, pues es que Dios me inspiró, yo voy a ser pastor y fundo mi iglesia. Y así tenemos desgraciadamente, se quedaron con aparentemente la verdad, pero rechazaron a quien traía toda esta enseñanza a través de estos siglos, ¿sí? Precisamente que es la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con nuestros protestantes? ¿Sí? Van a quedarse con la verdad, pero rechazaron a la maestra o a la que traía toda esta enseñanza por siglos, ¿sí? Y que le daba garantía. ¿A qué me refiero? Porque desde los primeros siglos, desde los primeros años hasta los siglos XVI, que es cuando viene la Reforma, la Iglesia iba transmitiendo, iba haciendo transcripción de los documentos, de los libros de la Biblia, y pues transmitía, enseñaba todos estos elementos, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a suceder con nuestros hermanos protestantes? Ellos obviamente van a caer en lo que se conoce un término que ahorita se los voy a buscar aquí en el tumbaburros, que va a ser muy interesante entenderlo. Es el fideísmo. Ahorita aquí lo buscamos, ¿sí? Doctrina filosófica según la cual solamente a través de la fe y la revelación divina es posible conocer los principios metafísicos, éticos y religiosos, que son inaccesibles a la razón, ¿sí? En donde la fe y la revelación divina, ¿sí? Solo la fe basta, que ese es el principio de los protestantes, donde solo la fe es suficiente, ¿sí? Entonces se cae en un fideísmo, o sea, un acto no de fe, sino de una fe ciega completamente, que no se confunde, no hay que confundirla con la fe verdadera, ¿sí? Ahí es que no se puede llegar por la razón, o sea, la razón está a un lado, solamente por la fe. Aquí no hay que razonar, aquí no hay que pensar, solamente en este elemento, ¿sí? Y es precisamente, ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Otro elemento que hay que pensar, muy importante para todos nosotros, y va a ser interesante, es un elemento que está ahí latente y que a veces los protestantes atacan: la tradición de la iglesia, ¿sí? Y es precisamente, la tradición es esta enseñanza que viene desde los apóstoles, la tradición apostólica hasta nuestros días. Y la tradición de la iglesia no se contrapone con la Biblia. Y ahí es donde vamos a ir viendo algunos elementos muy importantes, ¿sí?
La tradición no se contrapone, es complemento, complemento. Ya los hemos compartido en otras veces. La revelación es el acto donde Dios se da a conocer a sí mismo, nos da a conocer a nosotros y la misión que tenemos. Esa es la revelación, donde Dios se revela, se manifiesta a nosotros, para darnos a conocer quién es Él, quiénes somos nosotros y cuál es la razón de nuestra existencia, para qué estamos aquí. Muy bien, entonces, esta revelación la vamos a encontrar en dos elementos fundamentales: la Biblia y la tradición. La tradición es la revelación no escrita y la Biblia es la revelación escrita de lo que Dios ha querido dejar y que sigue enseñando, porque el mismo Jesús dice: y el Espíritu Santo les recordará y les enseñará. Y esto se lo dejó a través de Pedro. En estos elementos muy importantes, ¿sí? Entonces la tradición no se contrapone a la Biblia, sino que la complementa, ¿sí? Y es la que hace soporte y garantía de la Biblia, porque gracias a la tradición sabemos cómo fueron que los libros se aceptaron, cómo fueron que los libros se fueron dando, ¿sí? Y ahí es precisamente incluso podríamos decir que esto de la tradición es una doctrina bíblica, porque sin la tradición no sabríamos, por ejemplo, que hay libros inspirados, no sabríamos ni cuáles son y no sabríamos cómo entenderlos. Gracias a la tradición, gracias a este elemento que se forma en este elemento. Ok, esto es nada más como una introducción que quise dar para ustedes. Ahora bien, vamos entonces a ir entendiendo algunos aspectos prácticos que vamos a ir descubriendo para todos ustedes. Primero, los cristianos no católicos o protestantes no pueden fundamentar el uso que hacen de la Biblia. Vamos a ver esto y nos va a ayudar muchísimo para ir teniendo estos elementos en nosotros. Sí, obviamente hay muchas objeciones, hay muchas dificultades que ponen los no católicos, y son muchísimas, pudiéramos hacer toda una lista, pero desgraciadamente la mayoría son en malas comprensiones, se basan en malas comprensiones y entendimientos de textos bíblicos o de lecturas parciales de la Sagrada Escritura. Sacan el texto del contexto y entonces hacen sus propias interpretaciones. Bueno, va a ser muy interesante esto porque nos va a ayudar a entender, ¿sí? Vamos a ir tratando de ir comprendiendo, respondiendo desde nuestra fe católica, y esta es la serie de programas que vamos a tratar de haciendo, ¿sí? Para ir viendo todas estas objeciones que nuestros hermanos protestantes hacen a los católicos, y que obviamente hay que ser nosotros, con toda la verdad de la palabra, honestos, ¿sí? Primero, los protestantes tienen que resolver primero muchos de esos aspectos, ¿sí? Y elementos fundamentales de su fe cristiana. Ellos, repito, presentan, y de alguna manera el ataque principal de las sectas de los protestantes es la Iglesia Católica, ¿sí? Así de fácil. Y también de todos los elementos laicistas, de todos los elementos del mundo, porque la Iglesia Católica pues, tiene 21 siglos, es toda una institución. Y en cambio, con todo respeto, y vámonos no tan con las fuertes, vámonos con los luteranos, vamos con los anglicanos, han perdido sus valores. Ya hay obispas mujeres, hay sacerdotes que están casando homosexuales, o sea, ya no tienen los valores. Entonces hay una crisis muy interesante que se está dando, pero de alguna manera vamos a ir tratando de ir respondiendo a algunos de estos elementos, ¿sí? Ok, ¿cuál es el primer aspecto que podríamos tener? Ellos, las lecturas que hacen de la Biblia es una lectura personal, o sea, una interpretación, ¿sí? Que a veces hacen ellos personal. Pero el primer elemento que deberíamos de tratar de investigar en ellos, o que ellos den su razón, ¿por qué es que deben justificar ellos el uso de la Biblia? ¿Y qué derecho tienen para hacerlo? A ver si me doy a entender.
ellos usan la Biblia. Claro, es palabra de Dios y todo el mundo tiene acceso a ella. No me estoy refiriendo en otro elemento, ¿sí? Sino que de justificar con qué derechos ellos se atribuyen el derecho de interpretar privadamente la Biblia. ¿De dónde les viene ese derecho? Puede ser algunos, desgraciadamente estoy hablando, la mayoría aquí, las sectas. Hay cristianos protestantes, mis respetos, bien preparados, con fundamentos teológicos, y tenemos grandes teólogos que luego incluso se hicieron católicos. Sí, ahorita se me fue un nombre de un ex pastor americano que ahora es un gran católico, este puertorriqueño, creo es Fernando Casanova, ¿sí? Mis respetos, muy bien preparados teológicamente, pero que de alguna manera han compartido esa conversión, esa experiencia de fe, ¿sí? El recurso que ellos utilizan para interpretar privadamente a la Biblia no tiene un fundamento de tradición o de conocimiento de siglos, simplemente en ese estudio particular, en ese estudio en donde, repito, pueden hacerlo y lo hacen muy bien, ¿sí? Y ahí es precisamente algo que vamos a ir descubriendo. Cuando empezamos a ver esta libre interpretación, que es uno de los fundamentos de los hermanos protestantes, el recurso exclusivo a la Biblia y el derecho de interpretarla privadamente, ¿sí? O sea, el uso o el recurso exclusivo que yo puedo tener de la Biblia y el derecho de interpretarla privadamente. O sea, no necesito que me diga quién, cómo, a qué horas y cómo entenderla. Esto es un elemento de los cristianos protestantes. Y ahí, precisamente, esto se hereda de los primeros reformadores, Lutero, Zwinglio y Calvino, ¿sí? Entonces, el gran problema del protestantismo o del cristianismo no católico es que los dos principios son imposibles de fundamentar y de llevar, obviamente, a un callejón sin salida o a un círculo vicioso. O sea, ¿dónde fundamentan o dónde pueden hablar, sí, estos dos principios? Del uso privado y de la interpretación, ¿sí? Y de la interpretarla también en forma privada. Y ahí es donde, pues, desgraciadamente muchos de nuestros hermanos terminan más perdidos que el hijo de la Llorona. Repito, hay serios cristianos con bases, pero aún así no tienen toda la tradición y todos los elementos, ¿sí? Y vamos a ver estos dos principios, su inconsistencia y todo lo que esto va a implicar. Entonces vamos a ir viendo, el primer elemento es que ellos, cuando uno se apoya en la Biblia, y aquí vamos a ir viendo, cuando los no católicos presentan a católicos y utilizan la Biblia y llevan su Biblia y luego le dicen, a ver, préstame tu Biblia católica y te voy a demostrar. ¿Sí? Y es un elemento que con qué frecuencia lo hemos oído o a lo mejor a ustedes les ha tocado, ¿sí? Enfrentar, y a veces se quedan así porque luego no saben qué contestar, ¿sí? Y ahí es precisamente, cada católico tiene que tener este conocimiento de su fe católica y de todos los elementos, ¿sí? Cuando un no católico le fundamenta a un católico, ¿sí? Y con el derecho que ellos tienen para usar la Biblia cuando quieren, como quieren, y de interpretarla como quieren, pues obviamente no quiere decir que debamos nosotros de dar respuesta a sus preguntas, ¿sí? Pero aquí entra la caridad, sí es bueno dárselas, es bueno para ayudar. Dice que una de las obras de misericordia es enseñar al que no sabe y corregir al que no, enseñar al que no sabe y corregir al que se equivoca. Es una obra de caridad que nosotros como católicos tendríamos que hacer. Pero como el católico, desgraciadamente, pues no tiene las bases. Y ahí es donde vamos a irnos dando cuenta cómo es que no tenemos esta profundización en la fe. Y hay un viejo refrán que dice, católico ignorante, seguro protestante.
Entonces, varias referencias vamos a ir sacando sobre este elemento. Hay muchos elementos en internet, en libros, cómo defender tu fe. La defensa de la fe católica, incluso uno de la rama de la teología es la apología, o sea, la defensa de la fe, los apologetas. Hubo padres de la iglesia que fueron apologetas, defendieron la fe cuando hubo argumentos teológicos que ponían en contra lo que era revelación. Y entonces empezaba esta defensa, ¿sí? Y es precisamente unos elementos muy importantes. Incluso también los protestantes tienen su apología cristiana. Nosotros tenemos nuestra apologética católica, ¿sí? Y es precisamente algunos de estos elementos que vamos a ir tratando de ir viendo. Déjeme buscar este argumento de un sacerdote. Mejor lo buscamos acá. Es de un libro que él tenía. Es un sacerdote jesuita. Ahorita lo busco y se los voy a leer, ¿sí? Esos argumentos que son muy interesantes. Fíjense lo que dice este padre. El mundo del protestantismo abarca un espectro demasiado amplio de denominaciones e iglesias como para intentar una crítica pormenorizada de cada una de ellas. Ténganse en cuenta, por tanto, que al hablar de protestantismo abarcamos tanto las iglesias surgidas inmediatamente de la Reforma, como son el luteranismo, ¿sí? Como son calvinismo, anglicanismo, bautistas, etcétera, llamadas a veces denominaciones tradicionales, como también a sectas protestantes, adventistas del séptimo día, pentecostales, divisiones muy grandes del evangelismo, también testigos de Jehová y hasta un cierto punto hasta los mismos mormones, porque también ellos hacen de alguna manera uso de la Biblia, aunque no son propiamente religiones cristianas, pues no aceptan la divinidad de Jesucristo y el dogma de la Santísima Trinidad, fundamentos del cristianismo, tanto católico como no católico. O sea, ese es el problema. Por ejemplo, los testigos de Jehová y los mormones ni siquiera hablar de decir que son cristianos, porque no aceptan que Cristo sea Dios, ni aceptan la Santísima Trinidad. Entonces ya con eso, pues, ni siquiera te pongas a alegar con ellos. No pierdas el tiempo, porque si no, a veces nada más te quedas, si lo vas a hacer para enseñarles, hazlo, pero si no tienes bases, si te vas a poner mejor déjalos, no te pongas, pero sí te invito a que conozcas más tu fe, a que des elementos. Entonces dice el padre, ¿sí? Y hasta cierto punto los mormones, porque también ellos hacen uso de la Biblia, aunque no son propiamente religiones cristianas, pues no aceptan la divinidad de Jesucristo y el dogma de la Santísima Trinidad, fundamentos del cristianismo tanto católico como no católico. Por tanto, si bien hay diferencias esenciales entre estas denominaciones y sectas, tienen en común la aceptación de los principios fundamentales de la Reforma protestante y las principales objeciones que hacen al catolicismo. En cuanto a las objeciones que son exclusivas de algunas sectas, como los testigos de Jehová o los adventistas, lo aclaremos en los casos particulares. En cuanto a la belicosidad contra el catolicismo, o sea, con la violencia contra el catolicismo, hay que distinguir entre las personas. Hay miembros de algunas sectas que son muy respetuosos de las creencias ajenas, y hay miembros de las denominaciones tradicionales que tienen una gran violencia o beligerancia contra la Iglesia Católica, como reconocen muchos protestantes convertidos al catolicismo. Por ejemplo, calvinistas o, como les decía yo, Tom Hahn es el autor americano, Fernando Casanova y muchos otros testimonios, cómo se les enseña a atacar, a rechazar, a odiar a la Iglesia Católica. Es más, pueden llevarse entre ellos, entre las diferentes sectas, entre las diferentes iglesias no católicas, pero
cuidado con que te mezcles con un católico, porque eres la gran ramera, o sea, la que está mal completamente, ¿no? Y ahí es donde vemos. Entonces hay que reconocer, y este es el gran medida, el propósito de todo lo que vamos a tratar nosotros ir viendo, es que muchas de estas personas no están animadas por mala voluntad, sino por una errónea comprensión de la fe católica, que se les ha implantado, que se les ha metido a través de enseñanzas y de esa intención de atacar a la Iglesia Católica, que hace comprensible su rechazo activo de nuestra Iglesia Católica, ¿sí? Y pues obviamente estos son algunos aspectos prácticos que vamos a ir viendo, como nos presenta este padre jesuita, y ahí es precisamente, y aquí vamos a ir viendo. Ok, entonces, ¿cuáles son los principios fundamentales del protestantismo? Creo que a ustedes les ha tocado ver, por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová, que van de casa en casa, van ahí manifestándose, van hablando, van buscando, ¿sí?, los lugares, las casas, van tocando de puerta en puerta para, pues no sé, para ver de qué manera, pues, pueden hacer adeptos a su religión, a su iglesia, a su secta, o a como quieran llamarle, ¿sí? Entonces, vemos cómo estas sectas, muy importante, muchas de ellas ya llevan toda la intención, todo el coraje, todo el odio, todo el fin de atacar y de desbalancear a cualquier católico para que ellos pierdan esa fe y entonces hacerlos adeptos, hacerlos a sus iglesias, ¿sí? Y pues empiezan con las objeciones, ¿no? Empiezan con los ataques y lo primero que hacen es que nos defendamos con la Biblia. Saca tu Biblia y yo te voy a enseñar que tú, católico, estás mal, porque tú adoras imágenes, porque tú haces cosas que no deben de estar. Ahí la Biblia lo dice y ahí es donde vemos elementos, por ejemplo, donde dice en la Biblia que María fue virgen, o que se le debe llamar padre al sacerdote, o que hay que adorar las imágenes, o que no ves aquí que María tuvo más hijos cuando le dicen a Jesús, allá afuera están tu madre y tus hermanos, o cuando dicen que no es este Jesús, que no está María, su madre y sus hermanas y sus hermanos con nosotros. Entonces, todos estos argumentos son los que a veces los católicos mal preparados, mal informados, o perdonen si suena muy fuerte, ignorantes, caen en el ardir en la trampa de estas personas que llevan precisamente a atacar, a desunir a esos hombres, esas mujeres, desunir en cuestión con su fe católica. Yo no puedo asegurar la intención ni asegurar que sea mala, que lo hagan con toda la intención. Muchos de estos protestantes creen sinceramente que están haciendo un bien, realmente lo creen. Y eso pues, es el único mérito que se les puede dar, ¿no? Porque realmente hay una ignorancia grande, ¿no? Y hay una manipulación todavía muchísimo más grande. Toda la información que se les ha dado con toda la intención y aprenderse citas, pasajes específicos. Y como ya hay católicos que se defienden, entonces regresan, buscan otras citas, otros argumentos para regresar y estar atacando. Y ahí es donde vemos estos elementos. Repito, muchos de ellos a lo mejor sus intenciones en el fondo es lo mejor porque realmente creen que están bien, ¿sí? que están haciendo un bien y que quieren rescatar esas almas. Que ese celo lo tuviéramos los católicos, hombre, ¿qué otra cosa sería? Sería muy interesante, ¿sí? Pero desgraciadamente, ¿qué es lo que pasa? A veces nos bajamos a su terreno y queremos contestarles, queremos argumentar o fundamentar o dar respuesta, ¿sí?, a esos ataques, ¿sí? O tratar de fundamentar en lo que yo creo, por qué creo. Pero en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, pues cuando intentamos hacer esto, ¿qué es lo que sucede? Nos vamos dando cuenta que si ya
podemos argumentar algo, sacan otros argumentos, sacan otros aspectos que están ahí y que luego se vuelve como un dime y direte. Están ahí en estos argumentos que se están dando ahí y que luego llevan a que seamos incapaces de poder continuar, y llega el católico a enfadarse. Y a veces, como ya no quiere, se dedica mejor a oírlos. De tanto oír, a veces ceden o pues simplemente no saben cómo defender su fe. Entonces los protestantes, por su parte, pues desgraciadamente atacan y apabullan, te abruman con tantas citas bíblicas que aparecen, al menos por el uso que hacen de ellas y con la intención que hacen de ellas, para contradecir alguna verdad católica. Es lo primero que hacen. Y bueno, vamos a ir viendo estos aspectos. Y obviamente el primer error es entrar en la dinámica de que ellos realizan, ¿no? En el juego de estas personas, porque la mayoría de los católicos a lo mejor no tenemos estos fundamentos, o no nos hemos preparado, o no nos ha interesado, y de repente queremos salir a la defensa de algo que no conocemos, de algo que ni siquiera a veces vivimos. Y esto pues a veces puede ser muy frustrante para muchos católicos que llevan o terminan a su vez decepcionándose de sí mismos, o dejándose engañar y decepcionándose de su iglesia, porque dicen, no, yo no sabía esto, yo no sabía eso. Y no porque la iglesia no lo enseñe, sino porque no estaba interesado en ello. Entonces, lo primero que pudiéramos hacer es, que me enseñe el protestante con qué fundamento, o en qué fundamentan, o con qué derecho ellos usan la Biblia. Si nos piden que nosotros digamos en qué lugar de la Biblia se encuentra indicada tal o cual verdad, o tal o cual práctica, o tal o cual dicho que se dice, que por eso los católicos hacemos, ¿sí? Ellos deben primero explicarnos o fundamentarnos por qué eso debe de estar en la Biblia. Y ahí obviamente, porque lo primero que probablemente nos contesten es que dicen, pues es que es palabra de Dios. Obviamente, todo católico lo acepta, pues al menos los católicos lo aceptamos. El problema es que el protestante no puede demostrar que la Biblia sea palabra de Dios, porque no tiene los argumentos. Y por tanto, pues podríamos decirle, aunque ya sabemos que no lo van a entender, que no tienen derecho a usarla, porque no pueden argumentarla. No pueden demostrar que la Biblia sea palabra de Dios. ¿De dónde les vino la Biblia? ¿Cómo ellos la están utilizando? En cambio, el católico sí podemos hacerlo. ¿Por qué? Podemos demostrar que la Biblia es palabra de Dios y por lo tanto son ellos, es decir, la iglesia como magisterio, quienes tienen el derecho de interpretarla. Tienen 21 siglos conociendo la Biblia. 21 siglos, ¿sí? Obviamente, pues esto que nosotros estamos diciendo, estamos compartiendo, nos va a ir presentando aspectos interesantes a la hora de enfrentarnos con el protestantismo. Y es precisamente este fundamento que ellos tienen en su religión como protestantes, es que las iglesias tradicionales, como de las sectas de origen protestante, no tienen modo de saber si la Biblia es palabra de Dios o no, ¿sí? ¿Y saben por qué? Porque la han recibido de la Iglesia Católica. No hay otra forma, no hay ningún protestante, no hay ninguna iglesia no católica que pueda decir que la Biblia es palabra de Dios si no la han recibido de la Iglesia Católica. No hay vuelta de hoja. Es un elemento sencillo, pero muy práctico, ¿sí? Y vamos nosotros en este elemento a tratar de ir dando argumentos. No estamos diciendo con esto que los protestantes no deban de usar su Biblia, ¿no? Pues mis respetos, que la usan, ¿sí? Y te repito que a veces la usan más que los católicos. La usan mal, pero la usan más que los católicos, ¿sí? Es un elemento muy interesante que hay que reconocer, hay que aplaudir el uso
muy intenso que tienen los protestantes de la palabra de Dios. Y si somos honestos, mucho más que muchos católicos y a veces que muchos sacerdotes, ¿sí? Y obviamente los tratan con mayor veneración, con mayor respeto, la usan, y el católico solamente oye lo que se dice en misa, y eso cuando pone atención. Por eso es mi pleito con la gente. ¿De qué se trataron las lecturas? Y bueno, es mi eterno pleito, no pleito, pero sí mi intención de que vayan poniendo más atención y más atención y más atención. Hay muchas cosas que si somos humildes, debemos aprender y debemos reconocer de nuestros hermanos cristianos no católicos, ¿sí? Ese amor que sienten por la Escritura, ese amor que sienten por la lectura de la palabra de Dios, incluso por su estudio constante, y que van constantemente a buscar, a leer la Biblia, ¿sí? A usarla como medio de oración, como para preguntarle a Dios qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Pero esto no quita que no pueden fundamentar el por qué la usan, porque no tienen esta tradición, ¿sí? Obviamente, esto pues nos da un entendimiento a nosotros como católicos. No quiere decir que no la vayan a usar, pero es un fundamento que a la hora de la situación, del combate, de las palabras, de los argumentos, de los ataques que hacen, pues obviamente pues la palabra de Dios les vino a ellos gracias a la Iglesia Católica. Y bueno, entonces, ¿cuáles son los fundamentos principales del protestantismo? Primero, sola scriptura, ¿sí? Que la sola escritura es suficiente. Y la sola fide, la sola fe, ¿sí? Y que y podríamos agregar uno, la sola gracia, ¿sí? Pero podríamos resumirla a la sola fide. ¿Y qué quiere decir? Ambos principios en realidad se van a derivar del primero, o sea, la sola Biblia, que solo la Escritura. O sea, que solo para salvarte necesitas la Escritura, nada más, ¿sí? Porque la sola fe, no necesitas otra cosa, basta la fe para salvarte. Basta que aceptes a Jesucristo en tu corazón y serás salvo. La frase clásica de los protestantes, ¿sí? Y ahí es porque es revelado por la Escritura. Es el primero, esta sola escritura, la sola escritura, que es uno de los elementos, principios fundamentales del protestantismo, que vamos a ir viendo, ¿sí? Porque se hace referencia a la Biblia, la sola escritura, ¿sí? Y la sola fidei, o la sola fe, o la fe sola, en ese sentido, es la síntesis de cómo entienden ellos la Escritura, su teología, ¿sí? Su teología, la salvación que ellos entienden y la moral, repito ahorita, la moral entre los protestantes, no todos, pero sí muchos, ya está completamente, ha ocasionado que muchos anglicanos, muchos dejen sus iglesias y busquen el catolicismo, ¿sí? Que vamos a ir viendo. Esto viene desde Lutero, la sola escritura. ¿Y qué significa? Significa dos cosas que vamos a dejar para el siguiente programa porque ya se me acabó el tiempo. Esta serie de programas de Católico Conoce tu Fe. Católico Conoce tu Fe y saber defender tu fe. Va a ser fundamental para poder nosotros ir tomando estos elementos e ir creciendo en nuestra relación con Dios y saber también no dejar que nos vengan a tumbar nuestra fe, ni a atarantar, ni a cambiar nada. Entonces vamos a ir teniendo esta serie de programas. Este es el primero, Dios mediante, de algunos programas que tendremos sobre este aspecto. Que el Señor les bendiga y les proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes
y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y continuamos con nuestra programación. Hoy, que fue el primer programa de esta serie de programas que vamos a tener sobre conocer nuestra fe y defender nuestra fe. Recuerden, Dios es amor y te ama.